Gracias por acompañarnos. Comienza una nueva edición de Nexos. Hoy estaremos conversando sobre la asistencia sexual para personas con discapacidad. Más adelante, nuestra directora María Fernanda Jiménez abordará este tema en nuestra entrevista en estudio con Luis Flores, de la Asociación de Zampa Inclusivo. Pero antes le presentamos la primera nota de esta edición. Los estados que firmaron la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad deben presentar informes sobre su cumplimiento, pero paralelamente las organizaciones presentan su informe sombra. De esto trató un taller organizado por COINDIS. Costa Rica aprobó en 2006 la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con ello, se comprometió ante la Organización de Naciones Unidas a presentar cada 5 años un informe sobre los avances en su cumplimiento. Ante este informe estatal, es obligación del país organizar asambleas consultivas con las organizaciones de personas con discapacidad, en las que se evalúa la necesidad de presentar un informe alternativo, conocido también como informe sombra. El objetivo principal es el conocimiento y la lectura analítica para sacar algunas opiniones y conclusiones ante el informe del Estado, que todavía Costa Rica no ha presentado, debió de presentarlo el 29 de marzo pasado. Tiene ahí una mora en entrega del informe de Naciones Unidas. Es lo primero, aquí recogemos insumos. Con todos los insumos que se recojan en las 9 asambleas, el Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad debe analizar la conveniencia o no de un informe alternativo. Para poder un poco evidenciar desde la perspectiva de las organizaciones de personas con discapacidad como desde la sociedad civil sobre cuál ha sido la actualidad y cuáles han sido las cosas en los temas en los que hemos avanzado, en cuáles son los que nos hemos estancado y en cuáles temas hasta hemos retrocedido. Ya se realizó la primera de 9 asambleas consultivas en las que personas con discapacidad exponen sus vivencias y contrastan las respuestas que el Estado enviará a la ONU. Sin embargo, a pesar de haber sido consultadas, la mayoría de instituciones públicas y municipalidades no presentaron la información que les correspondía. De las más de 300 instituciones del Estado, solamente 45 respondieron, y del total de municipalidades, solamente 14 atendieron el informe. No es un bloque el Estado que está vigorosamente respondiendo, sino es parte de su institucionalidad, que ya eso muestra una debilidad y sesga, porque no es lo mismo que todas estén respondiendo que sean algunas, haría falta información. Y ya lo otro es la calidad de la información. Muchas veces los informes, yo lo he dicho aquí ya varias veces, que presentan los estados, buscan como dar la impresión de que las cosas están funcionando. Entonces ya eso sesga. Y lo otro es que muchas veces se informa de actividades que se realizan y no se valora el impacto, porque no es lo mismo que yo haga 20 actividades de promoción de empleo, y si me preguntan cuántos empleos generaste y yo digo que 0, entonces pues no de muchos sirvieron. Que el gobierno todavía no ha incluido, que no hemos podido conectar y no hemos llegado a acuerdos, ¿verdad? Hay que seguir arreglándolo, porque en la política, por ejemplo, se buscan otras opciones o nos vamos por otros caminos y en realidad se necesita primero acudir como las asociaciones de sordos y trabajar directamente con la población y los compromisos que se tienen de los derechos de igualdad de las personas sordas, de la cultura sorda, y poder estar integrados y ser inclusivos. Por ejemplo, la comunicación, la comunicación con la ESCO, poder ver alrededor de todas las situaciones que hay, las barreras que se dan en la televisión, que no hay intérprete, que no es accesible el trabajo, ¿verdad? Y nos quedamos sin voz, ¿verdad? Porque lo que utilizamos es el ESCO. Necesitamos mucho lo del empleo también, porque para el gobierno tal vez va quedando de lado la persona sorda y no debe ser así. Nosotros debemos tener la misma oportunidad, el mismo derecho humano. Cambiar con esta barrera de la comunicación, cambiándola a la LESCO, por ejemplo, y tener la oportunidad de la escuela, el colegio, la universidad y ser accesible en la comunicación. Estas asambleas tienen como finalidad también la formación de las organizaciones de personas con discapacidad con respecto a la exigibilidad de sus derechos contemplados en la Convención Internacional, así como en lo que concierne a la elaboración de estos informes, ya que el informe sombra debe presentar evidencias formales de los elementos planteados.
del conjunto de organizaciones más o menos activas, que andará entre 60, 80 organizaciones activas. Nominalmente son 200, eso no sirve porque son puro nombre. No todas las, si vos ves esas 80 organizaciones, digamos, verás que están orientadas por distintos enfoques y modelos. Hay todavía muchas organizaciones que están en la lógica de la asistencia. A pesar de que es muy largo el tema, muy largo el documento, pues es importante siempre hacer estas discusiones, y ojalá que no solo nosotros, las personas con discapacidad, hagamos esto, sino todas las minorías. La desigualdad en el acceso al trabajo, la justicia, la educación y la cultura son de las principales demandas de las organizaciones de personas con discapacidad al Estado costarricense. Una constante queja también es la falta de trabajo de consulta e información permanente con la sociedad civil para la ejecución de políticas públicas. En algunos temas vemos que estamos totalmente invisibilizados. Por ejemplo, en los temas de arte y cultura, vemos donde se toca mucho lo que es en el espacio del acceso a la cultura, pero sobre todo lo que es en rampas, en entradas, en que si se adecuó una biblioteca, o bien si se aperturó, por ejemplo, X o Y curso. Sin embargo, se está invisibilizando todo el trabajo que se está realizando desde diferentes áreas, como por ejemplo a niveles de cultura de teatro inclusivo o de danza contemporánea inclusiva, o a la misma vez la participación de la población con algún tipo de discapacidad en las diferentes actividades artísticas. Quiero decirle a la gente, a las personas así como yo, que no se dejen que las personas los hagan a un lado, que más bien busque ayuda para que las personas así como nosotros busquemos un apoyo, como ¿cómo se llama? Como CONABDIS. Creo que algunas de las situaciones en las que vemos que muchísimas personas están disconformes con lo que se ha estado trabajando, y de acuerdo a lo que indica la convención, vemos desde el tema de educación, vemos en temas de acceso a la información, acceso al trabajo, que es algo de que vemos que las tasas de desempleo son increíbles, y por ende uno dice, bueno, el Estado costarricense, ¿qué está haciendo para poder mitigar todo ese tipo de situaciones? Lo que es el acceso a la justicia. Entonces son muchos de los temas en los cuales se están abordando, y el cual la gente también tiene muchísima inquietud sobre saber también qué fue lo que el Estado costarricense presentó en ese informe. En las próximas semanas se realizarán las restantes 8 asambleas consultivas en las distintas sedes del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Estos eventos son abiertos a la población con discapacidad y no es requisito pertenecer a una asociación. Para recibir más información, puede comunicarse al Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad al correo coindis@conabdis.go.cr. También puede visitar el sitio web www.conabdis.go.cr. Además, puede comunicarse a la línea telefónica de CONABDIS 800-2667-7356 o en Facebook como CONABDIS Costa Rica. Posteriormente haremos una asamblea consultiva para jóvenes, juventudes con discapacidad, como también una asamblea consultiva para mujeres, y que se está viendo también una con lo que es con niñas. Mi impresión, por lo que yo he visto del informe y de lo que se va recabando acá, es el informe es muy pobre en mostrar un cumplimiento, ¿verdad? Y la tendencia es más negativa. Yo pienso que por las políticas que yo veo, el debilitamiento de las políticas sociales que veo en esta administración, hay malas noticias. Entonces yo les estoy diciendo, esto no solo se pelea reclamando, lamentándonos, exigiendo la ley, hay que desarrollar acciones políticas muy fuertes para decirle al Estado, no puede ser que dentro de 4 años, dentro de 8 años, se siga repitiendo que es muy buena la convención que el país ratificó, pero su cumplimiento es muy pobre.
y la calidad de vida de las personas con discapacidad no mejora, sino en muchos aspectos retrocede. Y como lo anunciamos, hoy estaremos hablando sobre la asistencia sexual para personas con discapacidad y nos acompaña para hablar de este tema bastante tabú e innovador que no se conversa mucho en Costa Rica, pero sí sucede en países europeos desde hace muchos años. Está con nosotros Luis Flores de la Asociación de Zampa Inclusivo y también miembro del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, quien justamente viajó a capacitarse en este tema. Luis, bienvenido al programa y gracias por acompañarnos. No, María, más bien muchísimas gracias por lo que ha sido, por la invitación y el llegar y comentar acá sobre lo que ha sido esta experiencia. Creo que va a ser algo muy enriquecedor para todos y para todas. Eso es bueno, es un tema que mucha gente le sorprenderá, ¿verdad? Tener asistentes sexuales para personas con discapacidad. ¿Qué es la asistencia sexual o cómo podríamos definir en qué consiste? Sí, bueno, aquí es lo más importante poder también llegar y diferenciar entre lo que es un asistente personal para una persona con discapacidad a un asistente sexual. El asistente personal para la persona con discapacidad va a estar siempre esa figura en la cual está colaborando para que esa persona pueda tener sus actividades cotidianas sin ningún tipo de barreras, sin ningún tipo de impedimento. Ahora bien, el asistente sexual para la persona con discapacidad lo que viene aquí a hacer es convertirse como las manos de esa persona. Toda aquella persona con algún tipo de discapacidad que no pueda tener lo que es el acceso a su propio cuerpo, viene esta figura a colaborar para que por medio de lo que es de su sexualidad, ¿verdad? De conocimiento de su cuerpo, pueda tener un mayor empoderamiento y pueda llegar a tener acceso hasta su propio cuerpo. Es increíble ver cómo hay personas que hablamos mucho sobre lo que son accesos a infraestructura, accesos a diferentes áreas, pero hay gente que ni siquiera ha tenido acceso a su propio cuerpo. Y también, bueno, que esto de que no se hable de este tema de asistencia sexual también va de la mano con muchos estereotipos sobre la sexualidad o la vida sexual de las personas con discapacidad. Sigue existiendo muchos mitos de que no tienen esas necesidades o que no tienen ese derecho al acceso a disfrutar de su cuerpo, a mantener relaciones coitales o relaciones afectivas, sexuales, etcétera. ¿Cuáles son los principales mitos que hacen que la gente de repente rechace hablar de este tema, ¿verdad? O que no se sienta con la información suficiente para hablarlo? Creo que ahí viene uno de lo que es del principal, que es del modelo que estamos hablando que es tradicional, en donde se puede llegar a pensar de que la población con discapacidad somos angelitos, o se puede llegar a pensar de que, mira, somos totalmente asexuados. Entonces, por ahí es donde se va un poco lo que es de esa parte en donde se llega a estigmatizar y se llega a etiquetar de que la población con discapacidad en sí no tiene una vida sexual, y menos el llegar y comentar que no tiene una vida sexual saludable, ¿verdad? Entonces, son las cosas de las que nosotros hemos ido observando, de ver que todavía se encuentran prejuicios como el de, por ejemplo, que si una persona, un hombre sordo con una mujer sorda, van a ser un hijo sordo o sorda, ¿verdad? El pensar de que, por ejemplo, con cuestiones con lo que es con discapacidad cognitiva, ya en los momentos en que la persona empieza en su autoexploración, ya es todo un caos para la familia y se vuelve prácticamente que está un trauma, ¿verdad? Para el mismo padre y para la madre o para lo que son los miembros de la familia. Son esos tipos de cosas en las que tenemos que ya empezar a abrirnos, empezar a conversar y que por medio de este diálogo poder ir haciendo diferentes tipos de campañas, de guías, de manuales para que la población con discapacidad que viene atrás de nosotros, ¿verdad? O bien sí, las personas que también que lo van adquiriendo ya tengan una mayor facilidad y podamos ver de que esto va a ser algo de un tema cotidiano. Y bueno, usted justamente viene regresando de un viaje en el que se capacitó sobre esto. ¿Hubo jornadas en donde se habló de este tema? Sí, estuve lo que fue en el mes de abril y mayo en España, justamente lo que fue en Barcelona. Ahí en Barcelona fue una experiencia increíble. Conocí a Antonio Centeno, que es uno de los líderes del movimiento de vida independiente de Barcelona y director de un documental que se llama Yes We Fuck,
Es algo que fue increíble poder conversar con él y empezar a dialogar sobre lo que es en ese sentido, la parte de lo que la persona que es asistente, obviamente la persona con discapacidad, va a venir a jugar un papel sumamente importante y que pueda llevar a hacer grandes cosas en lo que es en nuestra población, ¿verdad? Que tanto hemos tenido esa vulnerabilidad en ese tema. Así es, y seguiremos conversando con Luis sobre este tema que es amplísimo, ¿verdad? Que tiene muchísimos puntos de vista para explorar, pero antes de eso vamos con Yuri que nos cuenta con qué seguimos. Recuerde que en nuestro canal en YouTube, Nexos Canal 15, usted puede repasar los diversos contenidos que le presentamos aquí en Nexos. Continuaremos con el programa conversando sobre asistencia sexual para personas con discapacidad. Esperamos que nos siga acompañando. Ahora vamos a una pausa. Al volver, continuamos con nuestra entrevista de fondo de hoy. Préstele atención a la palabra en lesco. Pronto estamos de vuelta. Agricultor.